Himalaya. Millones de años de movimientos de las placas tectónicas y otras actividades geológicas a lo largo de la historia de la Tierra han dado lugar a la creación de cada vez más elementos que componen nuestro planeta. Se trata de uno de los procesos más masivos y grandiosos imaginables, y las montañas son uno de sus resultados. Ahora, por ejemplo, podemos ver con nuestros propios ojos el grandioso Himalaya, la colisión de dos placas tectónicas, la indoaustraliana y la euroasiática. Hace unos 70 millones de años dio lugar a la formación de un sistema montañoso en la confluencia de Asia Central y Meridional de grandiosas dimensiones, unos 2.900 kilómetros de largo, 350 kilómetros de ancho y una superficie que alcanza los 650.000 kilómetros cuadrados. Además, las montañas creadas se caracterizan por el mayor número de picos con una altura superior a los 8.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí hay 10 de ellos y en total hay 14 picos de este tipo en todo el planeta. Pero probablemente no estés viendo este vídeo para admirar la naturaleza. Te hablamos del Himalaya porque en un futuro próximo las montañas podrían completarse con un enorme túnel. Túnel. ¿De quién fue la idea de crear algo así? De China, que posee una buena parte de las montañas de Asia. ¿Qué se puede decir de esta idea? Responde la experta en medio ambiente, cultura y clima de Himalaya, Ruth Gamble. Es una locura, pura locura. Y no podríamos estar más de acuerdo. Para empezar, vale la pena decir que el túnel que los chinos han planeado crear debe ser tendido a través de roca. Por supuesto, la humanidad dispone de diversos equipos, con ayuda de los cuales es posible realizar obras de tal complejidad. Por ejemplo, las tuneladoras. Supongamos que China pudiera utilizar una de las máquinas más grandes de esta clase, llamada Bertha. Tardó 4 años en perforar un túnel de 2,7 kilómetros bajo Seattle. Sí, era bajo la ciudad, lo que imponía ciertas limitaciones. Además, hubo algunos excesos que provocaron la suspensión de la obra. Pero perforar un pasadizo tan largo habría llevado bastante tiempo de todos modos. Pero estamos hablando de montañas, una zona alejada de la civilización. Así que hay que organizarlo todo y colocar en su sitio semejante gigante de 6.700 toneladas, además de alimentar un sistema de propulsión con una potencia total de 12,1 megavatio o 16.500 caballos. Y sí, Bertha, por ejemplo, no existe ahora porque quedó inutilizada una vez terminadas las obras, así que no se puede alquilar. Hay otras máquinas similares, pero un proyecto minero chino probablemente exigiría construir algo especial, y eso es mucho dinero. La misma Bertha, por ejemplo, costó 80 millones de dólares. Además, no hay que olvidar que construir un aparato tan enorme llevaría mucho tiempo. También requeriría otros equipos, acondicionamiento de una zona para los trabajadores y muchas otras cosas, ya que con la ayuda del túnel planean dirigir el caudal del río. En definitiva, todo es caro y lleva mucho tiempo. La empresa Power China, encargada de ejecutar el proyecto, es una de las mayores empresas de construcción y diseño de China, por lo que dispone de los fondos necesarios, pero le resultará más difícil hacer frente al otro problema. El caso es que el río para el que se proyecta este túnel desciende hasta la India. Allí, por supuesto, califican el proyecto simplemente como la peor elección que podrían haber hecho. ¿Por qué? Estas obras podrían causar graves problemas a quienes viven aguas abajo. Más aún, los problemas serán catastróficos. Un paso en falso, una tarea mal ejecutada, y el agua fluirá hacia una zona que, si antes estaba familiarizada con este tipo de sucesos, no era a esta escala, e incluso junto con la roca. También amenaza el alto nivel de contaminación del agua que sale del Himalaya. Por lo tanto, si no habrá problemas inmediatos tras el descenso de una enorme cantidad de agua con rocas, sin duda habrá un deterioro prolongado en el tiempo de la calidad de vida de las personas. En definitiva, India piensa con razón que el proyecto es una idea repugnante. Objetivo del proyecto. ¿Y para qué querría China un proyecto de tal magnitud, tanto en términos de obras como de coste? China aprovecha al máximo sus ríos en proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, necesita avanzar hacia su declarada neutralidad total de carbono en 2060, por lo que la mirada china se posa en el montañoso, salvaje e inaccesible Yarlung Tsamco,
el río más largo del Tíbet y el quinto más largo de toda China. Se extiende a lo largo de 1.125 kilómetros y fluye a una altitud media de 4.000 metros. En las últimas décadas, el país ya ha hecho intentos de aprovechar la energía del río. Varias centrales hidroeléctricas aparecen o están proyectadas a lo largo de su curso. Aquí están marcadas en el mapa con puntos rojos. Sin embargo, hay un lugar que promete tanta energía de la que jamás haya visto no solo China, sino toda la humanidad. Retrocedamos un poco en la historia. Echa otro vistazo a este mapa. Aquí, el río tiene dos nombres diferentes, el Yarlung Tsampo y el Brahmaputra. Esto es fácil de explicar. ¿Recuerdas que el río se encuentra en territorio tanto de China como de la India? Pues bien, en los dos países se llama de forma diferente, y por eso tiene dos nombres. Y eso no es todo. El río también influye por el territorio de Bangladesh, que también tiene un nombre diferente, Yamuna. Pero no es de eso de lo que estoy hablando ahora. Ahora todo el mundo sabe que es un solo río, pero hay varios nombres. Antes se pensaba que eran dos ríos distintos, pero el final de uno y el principio del otro estaban más o menos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no había estudios adecuados de la zona y la diferencia de altitud era demasiado grande. El Brahmaputra es miles de metros más abajo que el Yarlung Tsampo, lo que también hacía pensar en dos ríos distintos. Además, se especula con la posibilidad de que los ríos estuvieran conectados por una cascada gigante, pero no había confirmación. Estaba prohibido entrar en el Tíbet. Sin embargo, había expediciones secretas. Por ejemplo, el libro de Charles Allen cuenta que a finales del siglo XIX se intentó enviar 500 troncos río abajo para ver si llegaban a la India. No funcionó, pero la información obtenida de la misión fue útil para descubrir que los ríos estaban de hecho conectados. No había ninguna cascada, pero sí un enorme cañón que la naturaleza encauza a través de las montañas Namcha Barwa, de 7.782 metros de altura, y el Gyalthaperi, de 7.294 metros. Además, investigaciones posteriores realizadas en los años 90 revelaron que el cañón del río Yarlung Tsampo es el más largo, con 500 kilómetros, y el más profundo, con más de 5.300 metros. A todo el mundo le gustan las comparaciones, ¿verdad? A nosotros también, ya que nos ayuda a comprender mejor la magnitud de ciertas cosas. Así que, imagina este cañón tibetano comparado con el Gran Cañón americano. Parece gigantesco, y probablemente una de las formaciones naturales más impresionantes de nuestro planeta. Sin embargo, tiene 446 kilómetros de largo y 1.857 metros de profundidad. Por el primer indicador, el análogo tibetano no le va muy a la zaga, pero por profundidad, la diferencia ya es mucho más grave. Y un grupo de investigadores también concluyó que estamos ante uno de los mayores recursos hidroeléctricos sin explotar del planeta. ¿A costa de qué? Recordemos cómo funcionan las centrales hidroeléctricas. La energía cinética del flujo de agua se transfiere a la energía mecánica de la rotación de una turbina. Esto genera electricidad. ¿Y en qué aumenta la producción de estas centrales? Por la eficacia de las turbinas y generadores utilizados, así como por altura y el caudal de agua. Por este motivo, el caudal de agua de las centrales es pequeño en comparación con el de las presas. En realidad, para mejorar esto último, China planea hacer un túnel en la montaña. Permitirá que el agua fluya directamente desde una altura de unos 3.000 metros hasta una altura de 800 metros, sin tener que perder carga hídrica debido a las derivaciones que atraviesan el cañón. Y ya te habrás dado cuenta de que los chinos no solo planean crear un túnel para que el agua salga más rápido del cañón. Sí, también están planeando crear una central hidroeléctrica embalsada a la que fluirá toda el agua a lo largo del recorrido. La presa. Digamos que la central hidroeléctrica tibetana aún está en fase de preparación. Según algunos informes, está previsto que entre en funcionamiento en 2045. Sin embargo, hay ciertas cosas de las que ya podemos estar parcialmente seguros. Se afirma que la central será la más grande del mundo. Y cuando se trata de energía, no pensarás que China va a idear un megaproyecto masivo con la perforación de una montaña para obtener unas cifras intrascendentes, ¿verdad? Según los expertos, el cañón podría generar 60 gigavatios de electricidad para los chinos. Para que te hagas una idea, eso es casi 3 veces más que la presa de las Tres Gargantas, la más potente del mundo. Y para que la comparación sea aún más relevadora, la capacidad prevista será justo la mitad de la cifra que tiene la red nacional del Reino Unido. Sí, es todo un estado, y no es pequeño. Además, la presa y todo el sistema ayudarán a reducir hasta 200 millones de toneladas de carbono al año. En definitiva, todo encaja a la perfección con la visión que China tiene de su futuro. Se centra en convertirse en un estado con cero emisiones en 2060. De hecho, todo parece perfecto. Sin embargo, conviene darse cuenta de que no lo es para los de abajo. Sí, no es solo el túnel lo que preocupa a India, mucho más preocupante es todo el sistema planificado.
Implicaciones para India. Digamos primero que la preocupación se debe en gran parte a la zona donde está previsto construir todo el megaproyecto. Se trata de la sutura tectónica Indus-Yarlung. Es el resultado de la propia colisión de las placas india y euroasiática. Por cierto, fíjate en lo activa que era la placa índica. Chocó contra la placa euroasiática hace unos 55 millones de años, dándonos el Himalaya y todo lo que hay en esta zona. Así que ahora, debido a esa placa en movimiento, la zona cercana al futuro sistema hidroeléctrico es muy activa sísmicamente. Este es el mapa de terremotos registrados desde 1900. No solo hay muchos puntos pequeños que indican que se han producido pequeños terremotos, sino que también hay puntos grandes. Indican que la zona se ve afectada a menudo por grandes seísmos de magnitud 7 a 9. ¿A qué puede llevar esto? Creemos que es obvio para todos, a la destrucción de la presa y otros elementos del sistema, y luego a una rotura. Además, los terremotos pueden tener un grave impacto negativo en el estado de la central debido a los corrimientos de tierra. He aquí, por ejemplo, un suceso que ocurrió justo aguas arriba del lugar donde está previsto construir la Che. Un glaciar de montaña se desprendió, arrojando hielo y rocas casi 4 kilómetros ladera abajo. Todo ello será sin duda un auténtico desastre para las personas, la naturaleza y las infraestructuras río abajo. Otro problema que asola India es la contaminación del agua. Esto es casi imposible de evitar, incluso con la construcción de una presa ordinaria, por no hablar de todo un enorme sistema para el que está previsto perforar un túnel gigante. Esto se traduce, por ejemplo, en un menor rendimiento de los cultivos, y en general, el agua sucia nunca es buena. Y también sequía. La construcción de casi cualquier presa perturba la vida acuática, la escorrentía de sedimentos y las riberas de los ríos. No creemos necesario hablar de las molestias que recibe la zona que la sufre. A pesar de todo esto, es evidente que China está decidido a hacer lo suyo para mostrar al mundo otro megaproyecto. ¿Qué tiene preparado China? Pero en general, China puede evitar los problemas teóricos que podrían plantearse a los que se encuentran aguas abajo. El país tiene experiencia en la construcción de enormes centrales hidroeléctricas. Tres Gargantas. Por supuesto, no podemos no hablar de la mayor presa que China ha construido jamás. De hecho, probablemente sea la mayor presa que la humanidad ha construido jamás. Habrás oído su nombre varias veces, incluso en el vídeo de hoy. Tres Gargantas. Está situada en el río Yangtze, la mayor arteria de la República Popular China. A principios del siglo XX, su potencial hidroeléctrico era obvio para los ingenieros chinos, y fue entonces cuando empezaron las primeras conversaciones sobre cómo construir una estructura de tal envergadura, de 2.309 metros de longitud y 185 metros de altura. La construcción se llevó a cabo entre 1994 y 2012, con la puesta en servicio de 32 unidades, 6 de ellas subterráneas. ¿Cuánto generan? Pues aquí la presa tiene el récord de hoy, unos 22,5 gigavatios, y la profundidad anual es de más de 90.000 millones de kilovatios hora. Pero en este caso, Tres Gargantas no entraría en el top de las centrales hidroeléctricas por su diseño insólito y tecnológicamente avanzado. El hecho es que la central es extremadamente simple. Es una típica presa de gravedad con un aliviadero de superficie, en cuya construcción la gran mayoría es hormigón ordinario. Pero la enorme mesa del hormigón utilizado ha llevado a las Tres Gargantas a la cima de otro top. La estructura pesa más de 65,5 millones de toneladas, lo que la convierte en la mayor del mundo por masa. Ni siquiera te pediremos que te lo imagines. Es muchísimo. ¿Cuánto costó una estructura tan enorme? También mucho. 30.500 millones de dólares. No es un récord, por supuesto. Sin embargo, a partir de 2018, la estructura ocupó el quinto lugar en el top relevante. Por supuesto, la creación de una presa de este tipo ha resultado tener consecuencias negativas para el medio ambiente. Por ejemplo, los expertos afirman que cada año llegan a las costas millones de toneladas de sedimentos. Además, la construcción de la presa no podía sino perjudicar a las especies biológicas locales. La casi extinta grulla siberiana ha sufrido daños considerables. Además, se dice que la presa ha cambiado la temperatura y el régimen del agua, lo que no podría sino afectar a los peces que viven en el Yangtze. Beihaitan. Otro gran proyecto de la pericia china en la construcción de enormes proyectos hidroeléctricos es Beihaitan, situado en el río Jinsa. Hablando de récords, la central hidroeléctrica de la presa, de 709 metros de longitud
y 289 metros de altura, ocupa el segundo lugar en cuanto a capacidad instalada. La cifra alcanza los 16 gigavatios. El primer puesto, como ya te habrás dado cuenta, lo ocupa la central hidroeléctrica de las Tres Gargantas. Los chinos saben hacer presas potentes. Sin embargo, la segunda central hidroeléctrica de China ocupa el primer puesto en otro top no tan obvio. Sus sistemas hidráulicos son los más potentes jamás instalados en presas hidroeléctricas. Las máquinas, una vez montadas, miden 50 metros de altura y pesan 8.000 toneladas y tienen una capacidad nominal de 1 gigavatio. Además, la central hidroeléctrica tiene una presa de tipo arco. Probablemente ya te habrás dado cuenta de ello en comparación con las Tres Gargantas. Es más, es la mayor presa de este tipo del mundo. Otro récord de la construcción hidroeléctrica china. Cabe señalar que muchos expertos destacan la mayor velocidad de construcción de una instalación tan compleja. Beijetan se construyó en solo 4 años. Cabe afirmar que China está dispuesta a crear una grandiosa central hidroeléctrica con túnel en el Tíbet. Construir instalaciones enormes y complejas en un periodo de tiempo relativamente corto no es un problema, y todo ello a pesar de las posibles consecuencias.